Bueno, buenos días. Empezamos la semana pasada a ver el tema de Hanukkah y vimos que todo lo que tiene que ver con Hanukkah es relacionado con lo sobrenatural. Vimos el número 8 que representa el mundo sobrenatural y la liga que tiene Hanukkah con todo eso. Vamos a ver, un paso más hoy. Hanukkah está basada en la discusión o en conflicto entre Yaván por un lado y el judaísmo por otro lado. La cultura de los griegos, cultura helénica contra la cultura nuestra. Bueno, cultura nuestra no sé si es la palabra, porque el judaísmo es más allá que cultura, es algo que cubre más. Cultura es nada más un lado de lo que es el judaísmo, pero en general la contradicción y el conflicto entre Yaván, entre los griegos y los judíos. Vamos a tratar de entender a fondo en qué consiste este conflicto. Nosotros sabemos que Galut Yaván es uno de 4 Galuyot que Am Yisrael tuvo que pasar: Galut Babel, Galut Parás, Galut Yaván y Galut Edom. Tenemos varias indicaciones en el Tanaj acerca de Galut Yaván que nos pueden ayudar a entender en qué consiste esa Galut. Las fuentes principales están en Sefer Daniel, el Naví Daniel. El Naví Daniel tiene 2 sueños, así cuenta el Naví, que se refieren a los 4 Galuyot. Vamos a ver dentro de estos 2 sueños cómo se describe Yaván, o en qué contexto está Yaván. Primer sueño, el Naví Daniel ve un tselem, o sea, un cuerpo, una imagen, que está hecho de 4 partes. La cabeza de oro, luego el cuello y los brazos de plata. ¿De quién? Repito, el Naví Daniel tiene varios sueños que se refieren, que son indicaciones o ¿cómo se dice? Alusiones acerca de los 4 Galuyot. Vamos a tratar por medio de estos sueños entender cada Galut, en qué consiste. Bueno, no vamos a referir a todos los Galuyot, más que en este caso a la de Yaván. Entonces, primer sueño, está viendo una imagen como si fuera de una persona, pero está dividido en 4 partes. La parte superior es la cabeza, que está hecha de oro. Luego viene el cuello y los brazos hechos de plata. Y luego viene el cuerpo, o sea, el pecho y lo de abajo del pecho, hecho de cobre. Y luego los pies hechos de fierro. Eso es lo que está viendo Daniel en el sueño. Y explica el mismo Daniel que estos son 4 Galuyot, donde la cabeza de oro representa Galut Babel, luego los brazos hechos de plata representan Galut Parás, y la parte inferior a esto, que está hecho de cobre, representa Galut Yaván. Entonces tenemos primera indicación sobre Yaván, que tiene que ver con el cobre. O sea, para entender Yaván tendríamos que entender primero qué significa cobre, entonces nos va a ayudar a entender Yaván. ¿Sí? ¿La de Edom es de fierro? ¿La qué? La de Edom es de fierro, sí. Pero hoy vamos a concentrar en Yaván. Otro sueño. Otro sueño. No, es un sueño. Eso fue un sueño, sí. Donde vio los 4 Galuyot, pero en metales, ¿no? Vamos a suponer así. ¿Era la imagen de un hombre, una persona? Sí, pero hecho de diferentes metales. O sea, la 4 pie era de fierro. Ese es los griegos. No, estos son Edom. Los griegos serán Nefoshet. Los griegos es la Cobre. El cobre, perdón. Ok. El cuerpo. Aparte ve Daniel otro sueño donde ve 4 animales. Ve león, él ve el oso, el tigre y luego un monstruo que está hecho de diferentes animales, que tiene cabeza de uno y cuernos de otro y pies de tercero y dientes de cuarto. ¿Sí? Donde también cada uno representa otra Galut. León, oso, tigre y un monstruo que está hecho diferentes. El león representa a Babel, el oso representa a los persas y el tigre representa Yaván. Y el cuarto, que es Mifletzer, no sé cómo sí, representa a Edom. El otro día, la semana pasada, aquí el jueves, dimos una clase acerca de Edom y explicamos por qué el monstruo ese, ¿sí? Pero, osos son los persas. Y el tigre representa Galut Yaván. ¿Y león? El león representa a Babel. ¿Sí? León, Babel, Nebuchadnezzar, su símbolo era león.
¿sí? Les digo que los que quieren saber acerca de Edom, por qué este monstruo, justo acaba de dar una clase la semana pasada, aquí el jueves, acerca de este tema, ya que eso fue el tema de la parashá. ¿Hay cassettes? Sí, no tengo un cassette, tengo grabado, aquí está. Ok, cuarta indicación que no está en Sefer Daniel, está en el Midrash sobre el pasuk, Va'aretz hayta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Al principio de Parashat Bereshit, y la tierra fue Tohu Vavohu Vechoshech al Pnei Tehom, dice el Midrash, Tohu es Galut Babel, Vavohu es Galut Paras, Vechoshech zu Yavan, oscuridad es Yavan, Tehom es Edom, Tehom es abismo. ¿Cuál es el común denominador entre estos tres símbolos que representan Yavan? Tenemos ya tres cosas que simbolizan Yavan. Tenemos el cobre, tigre y oscuridad. Ok. Hay una indicación en Naví. ¿Quién es el Naví? Si no mal recuerdo es Yeshayahu, o puede ser Oshea también, que dice Umitzchech metzach nechusha, donde el Naví está reclamando a Israel por estar comportándose mal, y dice tienes metzach nechusha. ¿Qué es metzach nechusha? Frente hecho de cobre. Así el Naví está reclamando a Israel. ¿Por qué? Porque habla de frente de cobre. Porque dicen nuestros sabios que el cobre es un metal que no sufre tanto de cambios, o sea, es muy estable. No se nota los cambios de temperatura o otros tipos de cambios de clima o lo que sea. El cobre es muy resistente y por eso se usa cobre también como para conductor de electricidad, etcétera. Mitzchech metzach nechusha significa normalmente cuando uno hace algo malo, hace un pecado o lo que sea, siempre se nota en la cara, se nota su estado interior. O sea, está triste, vemos la cara de uno y luego nos damos cuenta si está triste, está contento o está preocupado. Cualquier situación interior se ve en la cara. Por eso, ¿cómo se dice cara en hebreo? Panim. Panim es como pnim. Panim, pnim. ¿Sí? Panim, por medio de la cara se puede saber el pnim, se puede saber el interior de uno. ¿Pero qué dijo el Naví? Pero dice el Naví, Am Israel, en su momento estaba reclamando que Am Israel está pecando y tiene la frente, tiene como si fuera de cobre, donde no se nota nada. Eso significa que no solo están pecando, a veces uno peca, pero luego se nota en la cara que está deprimido, sino están con chutzpah. Chutzpah significa sin vergüenza, sin que se note ni siquiera en la cara, sin que sienten nada en su conciencia que está haciendo algo mal. Eso se llama metzach nechusha. ¿Lo dijeron a Am Israel? Sí, está reclamando el Naví, pero estoy tomando esto como referencia para entender qué significa nechoshet. Cobre significa entonces tener en lo que en Argentina se dice cara dura, ¿no? O sea, ni siquiera tiene molestia con su conciencia cuando está haciendo algo malo. O sea, está rígido, sin que se note en su cara lo que está haciendo. Y esto es sin vergüenza. Sin vergüenza, exactamente. Y esto es la característica del tigre. Está Rabbi Yehuda ben Teimá Omer. Sí, hay un ma'amar de Rabbi Yehuda ben Teimá, Ve Gibor Kari, seas fuerte como el león. Az Kanamer, Ratz Katzvi, Vekal Kanesher. Cuando él dice cuáles son las características que tenemos que tener en Avodat Hashem, ¿no? Entonces dice, tienes que ser fuerte como el león, ligero como el venado, corriendo como el venado, ligero como el águila. Hasta aquí dije los tres que todavía no nos interesan en este momento. Pero cuando se refiere al tigre, ¿qué dice? Az Kanamer. ¿Qué es Az? Descaro, como el tigre, descarado, como el tigre. Cuando estás sirviendo a Dios, tienes que tener esta característica del tigre, de ser sin vergüenza, sin pena de nadie. Sí, de hecho lo trae Shulchan Aruch como primera alajá, ¿no? Que la primera alajá en Shulchan Aruch, que uno debe de ser tan fuerte como el león cuando se levanta en la mañana para servir a Dios, tiene que ser tan corriendo a los mitzvot como el venado, tiene que ser ligero como el águila y tiene que tener la cara dura, o sea, ser descarado cuando, o sea, que si el vecino, si el fulano te va a burlar de ti, que no tengas pena, que hagas lo que tienes que hacer. Entonces vemos que la característica del tigre, que es igual, ser descarado sin vergüenza. A veces es bueno ser sin vergüenza cuando sirves a Dios, pero cuando es lo contrario es malo, o sea, que no tienes problema con tu conciencia.
Sí, perdón, Metzach Nehusha lo dijo Yeshayahu. Dije antes si Yeshayahu es eso, Yeshayahu. Comprobado Yeshayahu. Sí. Sí. Tenemos que hacer la Sí, es Yeshayahu. Yeshayahu. Cuando nosotros decimos, ahora, ¿cuál es la tercera característica de Yaván? Dijimos oscuridad. ¿Qué pasa en la oscuridad? En la luz. Siempre los pecados se hacen cuando, en la luz o en la oscuridad. En la oscuridad, porque en la luz te ven, entonces te da vergüenza, lo haces, pero no estás tan seguro. En la oscuridad, cuando nadie te ve, ahí sientes libre de hacer lo que quieres. Estas tres indicaciones que tenemos acerca de Yaván nos da una idea cuál es la esencia, cuál es el problema de Yaván. Yaván es chutzpah, es sinvergüenza, es no solo, o sea, también los babilonios eran malos y los romanos y los persas, pero el problema de Yaván es de que no solo que están contra de la Torah, contra Am Israel, sino vienen con chutzpah, con seguridad en lo de ellos, sin sentir ni siquiera que están haciendo algo malo. ¿Por qué? ¿En qué consiste la chutzpah de Yaván? Los Yevanim vivían, o sea, la época donde estaban en el poder, donde estaban luciendo en el mundo, era la época donde la idolatría empezó a bajar, a disminuir, o sea, la veneración de ídolos, y ellos habían desarrollado Jochma. Los Yevanim tienen mucha Jochma, mucha sabiduría, mucha inteligencia, y estaban iluminando al mundo con su filosofía, con la ciencia, y ellos vivían en una ilusión de que a cualquier lugar donde van a llegar, ellos empezaron a conquistar el mundo. Alejandro Magno empezó a conquistar país tras país, lugar tras lugar, y estaban tan seguros que en cualquier lugar donde van a llegar los van a recibir con brazos abiertos, con amor, porque van a desarrollar, van a traer la cultura, van a traer los adelantos a los lugares donde están haciendo un favor a cualquier pueblo que ellos conquistan, porque están trayendo los adelantos y están quitando lo primitivo que vivían la gente, porque ellos son los iluminados, ellos son los que traen la Jochma al mundo. Y así realmente fue casi en todos los lugares donde ellos llegaron a conquistar: Macedonia, Egipto, Siria, pero de repente llegaron a un lugar que se llama Eretz Israel. Y allá, de repente, fue algo diferente a lo que estaban acostumbrados. De repente toparon ahí con los sabios de Israel. ¿Qué dijeron? Sí, su jochma que tienen, su ciencia, su filosofía es algo lindo, algo interesante, agradable, pero no es más que dicen nuestros sabios, que toda la jochma, todos los Sheva jochmot, hay 7 jochmot principales en el mundo, el que es la matemáticas, es la medicina, que es la música, etcétera. Los 7 jochmot principales son como Rakahut, Betabahut, la Torah, ¿sí? 7 diferentes jochmot que dicen nuestros sabios que no es más que un condimento para la comida principal, que es la Torah. Y esos son muy buenos, pero no son más que condimentos. Condimento es muy bueno para la comida porque da el sabor, pero no es lo nutritivo. Finalmente, si no tenemos condimentos, podemos vivir, siempre y cuando tengamos lo que es la comida principal. Da más sabor, da más riqueza a la comida, pero todavía podemos vivir sin ello también. Entonces, dicen nuestros sabios, cuando llegan los griegos, su sabiduría, sus conocimientos que ustedes están trayendo son medios muy buenos para llegar a la meta, pero no se quedaron demasiado conmovidos los sabios de Israel con la jochma de los Yevanim. Sí, ustedes tienen mucha jochma, por ejemplo, en astronomía. Saben mucho de astronomía, pero nosotros decimos que toda la astronomía está incluida en 4 palabras de la Torah. Cuando la Torah dice que Dios colgó las luminarias en el cielo, y dice Vayulo tot le moadim le yamim u le shanim, que las luminarias, sol y luna son, y las estrellas son para fijar los años, los días, ¿sí? Y las fiestas. Entonces ya ahí está incluida toda la astronomía. Veidach Zil Gemor, ahora más ponte a estudiar. El Gaón de Vilna conocía la astronomía, que sus libros de astronomía, en el Hot Kiddush HaChodesh, hasta los científicos de hoy, con todo, y la NASA, y con toda la sabiduría que tienen, todavía les cuesta trabajo entender lo que él escribe. Pero ¿para qué ir a Gaón de Vilna hace 200 años? El Hazon Ish, en nuestra generación, ¿sí?
su libro sobre el Hot Kiddush HaKodesh, la Rambam, es un libro de astronomía del más alto nivel. El Hazon Ish en medicina, es famosa la historia de un, creo que lo contó el rabino, el otro que traje el otro día aquí, no sé si lo contó aquí, pero es conocida la historia. Había un yudí que tenía un tumor en la cabeza y fue con el cirujano más importante, el neurocirujano de Hospital Hadassah de Jerusalén, se llama profesor Ashkenazi, muy famoso, era a nivel mundial famoso, y él le dijo, hizo los estudios, que no hay forma de operar esta situación porque tiene el tumor en una parte en la cabeza que no hay forma de llegar, o sea, hay forma de llegar cortando toda la cabeza, sí, pero quitando el puro tumor no se puede. Fue con el Hazon Ish. Y el Hazon Ish no hizo ni estudios, ni vio, ni hizo ni radiografía, ni tomografía, ni nada de esto. Nomás le preguntó dónde te duele, le hizo un par de preguntas. Él dijo, ¿sabe qué? Tráeme un papel y un lápiz. Le trajo un papel y un lápiz, le hizo un esquema de la cabeza y dijo, hay que operarlo así, así, así. Le dijo exactamente cómo hay que hacerlo. Y dijo, vete con tu doctor. Fue con el profesor Ashkenaz en el Hospital Hadassah, le enseñó esto y dijo, ¿quién te escribió eso? El que escribió esto debe ser un genio cirujano que por lo menos tiene 20 años de estudio en la universidad para poder llegar a hacer esto. Y luego fue el mismo profesor después a conocer a Hazon Ish porque estaba impresionado de su sabiduría. Pero Hazon Ish no solo que no estudió en universidad, ni siquiera primaria había estudiado, estudió toda su vida Torah Lishma. O sea, eso se llama Rakahut o Tabahut, toda la sabiduría está ya incluida en algunas palabras. Trae la Gemara algunas de las discusiones en cuanto a ciencia que tuvieron los Jajamim de Israel con los Jajamim de los griegos. Había uno de ellos que se llamaba Rabbi Yoshua ben Hanania, y cuenta la Gemara que una vez él topó con los sabios de Atenas y le preguntaron ellos una pregunta de ciencia: ¿cuánto tiempo tarda la serpiente en su embarazo hasta que da a luz? ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Cómo se dice? Gestación. Contestó inmediato, sin pensar, sin confundirse, 7 años. Entonces los sabios, los científicos griegos quedaron sorprendidos. Nosotros hemos estudiado y hemos investigado tantos años, nos hemos tardado para llegar a esta conclusión. ¿Y tú cómo lo sabes si nunca estudiaste en la universidad? Ni a una víbora ha visto, tal vez, ni siquiera. A lo mejor ni vio. Entonces él dijo que está en la Torah. Es una especie de las víboras que tarda 7 años. Entonces le contestó que está en la Torah. La Torah dice así, que cuando pecó Adam Arishon, Hashem castigó a todos los participantes en el pecado, ¿verdad? Sí. Castigó a Adán, castigó a Javá y castigó también a la serpiente. ¿Cuál fue el castigo a la serpiente? Dice la Torah: Arurata mikol beima umikol hayat asadeh. Eres maldito de todo animal y toda bestia. Así le dijo Hashem a la víbora. Entonces dicen nuestros sabios, tenemos la regla Stam beima, cuando se habla de beima, de animal, es burro. Stam hayá, bestia o hayá, no sé si la palabra exactamente es bestia. Hayá, Stam hayá es kelev, es perro. Entonces dice Arurata mikol beima umikol hayat asadeh. Entonces hay que hacer el cálculo. El pero, la gestión del pero es 52 días y el burro es de 12 meses. Entonces, ¿cuántas veces está multiplicado lo del pero para llegar a lo del burro? ¿Cuántas veces más? Es 7 veces más. O sea, 52 sí, por 12 meses. ¿Cuántos son 12 meses? Por 30 son 360 días. Entre 52 son 7 veces más. Arurata mikola beima o mikol hayá. O sea, en la medida que la beima es más que la hayá, así tú más que la beima, 7 veces más. Y la beima entonces dura 12 meses, tú tienes que durar 7 años. De ahí lo sacó Rabbi Yoshua ben Hanania, y los científicos quedaron sorprendidos porque tardaron años en investigar, y él en un pasuk en la Torah lo encontró. Hay una historia de Rabbi Chaim Ivalozhin, famosa historia. Rabbi Chaim Ivalozhin era alumno del Gaón de Vilna. ¿Sí? Vale la pena leer la biografía del Gaón de Vilna. Los que pueden leer en hebreo, existe un libro que acaba de salir hace poco, se llama Gaón de Vilna, así se llama. Es un libro de 3 tomos, no sé si lo venden aquí, no sé si lo han traído o no. Se llama Gaón de Vilna, pero el que lo hizo tardó años en hacerlo. ¿Por qué? Porque las historias sobre el Gaón de Vilna hay muchísimos. Su trabajo era cernir
y comprobar que solamente las historias que son 100% autorizadas y comprobadas que son 100% verdad la puso en el libro, porque leyendas hay muchas. Y tiene Askamot de los Goleador, de Hankaniev, que todos los Dolim, que todas las historias que están ahí son 100% comprobadas de ser verdad. Está en hebreo. Valdría la pena algún día traducirlo a español, sería un fabuloso trabajo. ¿Por qué? Porque para tener idea, un poco de idea, qué significa ser sabio erudito de la Torah. Estamos hablando de Gaon Levina de hace 250 años. Si Gaon Levina hace 250 años fue así, ¿cómo fueron los Rishonim? Rashi, Ramban, ¿cómo fueron los Amoraitas? ¿Y cómo fueron los Tanaitas? ¿Y cómo fueron los Neví? Ni idea tenemos. O sea, la capacidad de Gaon de Vilna era tal de que es inconcebible. O sea, la verdad no puede uno creer que una persona podía tener tanta sabiduría. Es increíble. Entonces, su alumno, Rabbi Jaime Volozhin, el famoso, también, él era de los que luchaba mucho contra los iluministas, contra todo el movimiento de que hay que hay que salir de ser primitivos, de estudiar Torah, hay que iluminarse con la ciencia, etc. Y en su época había este conflicto. Entonces dentro de nosotros, no con los goyim, entre Am Israel. Entonces en el pueblo donde vivía había unos grandes promotores del iluminismo. Entonces decidieron hacerle como una trampa a Rab Chaim Volozhin. Ellos tomaron un tema de ciencia, de lo más novedoso, lo que se acaba de descubrir, investigaciones así que hicieron sobre un tema muy profundas. Dijeron, vamos a hacer un evento en la comunidad, nos vamos a invitar a todos y vamos a presentar el tema en el evento. Obviamente el Rab Chaim Volozhin, que representa a los primitivos, religiosos, cuervos negros, no va a saber ni de qué se trata, ni de qué estamos hablando, y lo vamos a dejar chiquito ahí, o sea, para que la gente se dé cuenta quiénes son y quiénes somos nosotros. Le llegó la invitación a Rab Chaim Volozhin y tuvo la duda de ir o no ir. O sea, él entendió que este evento no va a ser así nada más, si lo invitan a gente no religiosa, etcétera. Entonces algo quieren hacer. Pero luego decidió ir. Dijo, si no voy peor, van a creer que tengo miedo de enfrentar. ¿Cobarde? ¿En qué país era? En Lituania. Sí. Entonces él decidió ir. Fue al evento. Y como lo habían planeado, en un momento en el evento presentaron un tema, empezaron a discutir los profesores, los grandes científicos, sobre un tema de ciencia. No sé exactamente cuál fue el tema. Y resulta que Rab Chaim Volozhin intervino en la plática y le empezó a dar información sobre el tema como si él estuviera la máxima autoridad en esto en el mundo, como un gran científico. Quedaron todos mudos por ver que lo que ellos tardan años en investigar y en descubrir, él lo sabe así como lo sale de la manga. Bueno, entonces después del primer shock, le preguntaron, ahora dinos realmente cómo puede ser que nosotros tanto tenemos que esforzar en laboratorios y en estudios para llegar a conclusiones que tú lo sabes así sin estudiar. Entonces dijo Rab Chaim Volozhin, el pasuk que explica esto, es el pasuk en Mishlei, en el famoso capítulo Eshet Chayil Milza, donde Shlomo HaMelech alaba a la mujer virtuosa y dice, una de sus cualidades es Sadin asta vatimkor vachagor natna laknaani. Sadin es una prenda, hasta lo hizo, Batimkor y lo vendió. Vachagor, ¿qué es Hagor? Hagor es el cinturón. Natna, ¿qué es Natna? Dio, regaló al cliente. La pregunta es ¿por qué el Sadin Timkor lo vendió y el Hagor lo regaló? ¿Por qué esa diferencia? Dijo, les voy a dar un mashal y por un mashal van a entender. En un pueblo habían dos comerciantes. Uno era muy grande, tenía red de almacenes como, no sé, Liverpool, Palacio de Hierro, y el otro era chiquito, tenía una tiendita por ahí que vendía algo de mercancía. Una vez el comerciante chico vio a su compañero en la estación del tren que está bajando, contenedores llenos de mercancía. Entonces él empezó a preguntar, oye, ¿cuánto costó eso? Le molestó tanto, o sea, quería a lo mejor aprender también para hacer negocios grandes. ¿Cuánto costó? ¿Dónde lo compraste? Y él explicó con paciencia, allá en la ciudad grande, hay todo un negocio donde vas y compras las cosas, y costó tanto, costó eso. Y finalmente le preguntó yo, ¿y las cajas? Donde todo está empacado, cajas de cartón, todo vino empacado con cajas de cartón. ¿Eso cuánto te costó? Dice, esto no me costó, eso me lo regalaron.
Entonces se le ocurrió a este señor hacer negocio. Dice, ¿cuál? Entonces ya ahí tenemos un muy buen negocio. Voy allá, traigo las cajas de cartón que regalan y los vendo aquí. Entonces fue allá al negocio grande en la ciudad y empezó a llevar cajas de cartón, y cuando sale lo paran ahí, dicen, ¿y el pago? Dice, ¿cómo que el pago? Mi amigo me dijo que esto lo dan gratis. Dice, señor, lo damos gratis para aquel que viene y compra mercancía y lo empacamos y le damos cajas de cartón. Pero tú quieres material para empacar, quieres cajas de cartón como mercancía para poder empacar, esto tiene costo. Dijo Alejandro, es lo mismo. La Torah es la mercancía. Tobar Sahra Mikol Shora es la mejor mercancía. El que se dedica a comprar la mercancía, obviamente el empaque, que es la ciencia, es el empaque, eso se lo dan gratis. Pero ustedes se dedican al negocio del puro material de empaque, que es la ciencia, pues obviamente tiene que pagar y tiene que costarle trabajo. Entonces el que se dedica a la mercancía de verdad, que es la Torah, la llega solito, todo el mundo va de Kulava. Y los Dorei Israel realmente eran grandes sabios, en eruditos en la ciencia igual. Hablando de Gaón de Vilna en estos 7 principales ciencias, ¿sí? Era el sabio más grande de su generación. Venían profesores de universidad, el Gaón de Vilna, famoso. Bueno, de la misma manera, por eso dice Sadin estaba Timkor. Sadin, que es la mercancía, es la prenda. Hagor, que era el cinturón o el hilo para empacar. Esto natna, esto ya se lo dio de paso gratis. Dice Ramba en Moreh Nevuchim que toda la jochma de los Yevanim, su origen viene de los caldeos, aquellos caldeos donde salió, desde ahí salió Abraham Avinu. Y los caldeos lo recibieron, ¿de dónde? Desde que Am Israel estuvo ahí, desde Abraham Avinu que estuvo ahí. O sea que finalmente el makor, el origen de la jochma de los griegos está donde es la misma de nosotros, de la Torah de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ¿Cómo sabemos esto, perdón? Así traen nuestros sabios, así trae Rambam en Moreh Nevuchim. El Rambam en Moreh Nevuchim así dice que el origen de la jochma de los Yevanim es en los caldeos, y los caldeos lo recibieron de nosotros, desde Abraham vino, y también de Am Israel cuando salió al Galut Babel, estaba entre los caldeos, de ahí también fortalecieron su jochma. ¿De los Yevanim? Entonces los Yevanim lo recibieron de los caldeos, toda la jochma de los Yevanim, ¿sí? Que viene de Aristóteles, Sócrates, Sófocles, Platón, etcétera. Todo esto, finalmente el origen está en la Torah. ¿Qué pasa con un hijo, un joven o una persona ya grande que descubre y revela y conoce a su papá, pero cuando ya es grande? Entonces lo general, lo normal es que le va a dar un gusto conocer finalmente a su padre que nunca conoció, y le va a dar las gracias por haberlo traído al mundo. Pero ¿qué tal si uno ya creció tanto y estaba seguro que él existe en este mundo gracias a su propio esfuerzo, él ya es independiente, y de repente encuentra que hay alguien arriba de él, que a él le debe todo lo que tiene, toda su existencia se lo debe al otro, y de repente entonces todo lo que él creía que es gracias a él, todo el crédito se tomaba a sí mismo, se lo tiene que dar a otro. Entonces normalmente la reacción en una situación como esta es, va a querer matar al otro, lo va a querer, o sea, está destruyendo su vida. Ahorita de repente, por tu culpa, yo tengo que dejar de creer en mi propia capacidad. Es lo que pasó con los Yevanim, cuando de repente, entre su serie de guerras y de conquistas, llegaron a conquistar a Israel. Y de repente toparon con los sabios de Israel y encontraron el padre que había traído al mundo su jochma. Hasta este momento ellos presumieron de ser los sabios del mundo, los que traen los adelantos, como dijimos, los que están iluminando al mundo, quitando la oscuridad de lo primitivo que el mundo vivía. Y de repente encuentran que toda su jochma se la deben a nosotros. De repente todo lo que ellos ya saben, cuántos años tarda la gestión de la víbora, y cuánto esto y cuánto el otro. La Gemara trae una serie de cosas, no nada más es uno nada más. Hay una serie de discusiones que la Gemara muestra de la jochma que Am Israel tiene, y que todo lo que los Yevanim creían que es
que era de ellos se la deben a nosotros. Entonces, ¿cuál es la reacción? La reacción de ellos es que quieren destruir a Am Israel. Y entonces, su chutzpah, su reacción era con la cara dura, con el descaro, diciendo que todos los Yehudim deben de escribir sobre el cuerno del toro. ¿Sí? ¿Cuál fue la del decreto de los Yevanim? Que cada Yehudí que tenía un toro o una vaca sobre el cuerno debería de escribir en la Nujelek Beloque Israel. O sea que los judíos deberían de declarar que no tienen parte en Dios, que no rechazan y no reconocen el judaísmo. ¿Para qué? Para no tener ellos que reconocer el origen, que el origen de su Jochma viene de nosotros. ¿Y hubo quien lo hizo? Imagino que sí. Sí, eso es la idea de la oscuridad. Dijimos, oscuridad es Yaván. Lo que tenían que escribir en el toro. Escuchen bien, sí, en la Nujelek Beloque Israel. Am Israel pasó 4 galiot, Babel, Parás, Yaván y Edom. No encontramos nunca que en el Galut Babel, durante Galut Babel, habían mitbavlim. ¿Qué es mitbavlim? Judíos que se hicieron babilonios. No encontramos mitparsim, que sean persas, o mitadmim, que sean edomitas. Pero sí encontramos en la época de los griegos mityavnim. Muchos Yehudim que se hicieron helenizados, sí. Se adoptaron. Yehudim también, ¿verdad? ¿Eh? Seguía siendo Yehudim. Sí, pero Yehudim helenizados, mityavnim, sí. ¿Por qué? Porque la idea, o sea, Yaván es oscuridad. ¿Qué pasa en la oscuridad? La oscuridad es muy difícil distinguir entre el camino correcto y el camino confundido. Yaván es lo más cerca a la Jochma de la Torah, es más cerca al judaísmo y por eso es lo más oscuro, es lo más difícil de luchar contra ello, es muy atractivo, es muy llamativo para el Yehudí. ¿Qué busca? El Yehudí lo que busca es Jochma. ¿Con qué conquistas un Yehudí? ¿Con qué lo seduces? Está escrito, cuando Am Israel sale de Mitzrayim, dejaron a Mitzrayim ki metzudah shein badagan. Así está escrito en el Chazal. ¿Qué es metzudah shein badagan? Metzudah es una trampa. Cuando tú quieres cazar un animal, ¿qué haces? Pones una trampa y pones adentro un pedacito de pan, algo de comida, y entra el animal a comer y se cierra la puerta y queda cazado, ¿no? Mitzrayim era metzudah sin comida. Antes era con comida. Cuando Am Israel salió, lo dejó metzudah sin dagan. ¿Por qué metzudah sin dagan? ¿Cómo llegó Am Israel a Mitzrayim? ¿Por qué llegó a Mitzrayim? Por hambre. Porque faltaba hambre y fueron a buscar trigo en Mitzrayim. Sí, ahí es donde llegaron. Yosef ya estaba ahí y por medio de eso llegaron. Dicen nuestros sabios que no es casualidad. Trigo es símbolo de sabiduría. Así está escrito. Está escrito que el bebé no empieza a hablar hasta que no empieza a probar el sabor del trigo. Mientras está tomando pura leche todavía no llega a hablar. Dulce. Cuando le sale un diente. Nunca supe por qué. ¿De qué? Cuando los bebés les sale el primer diente, les hacen un dulce con trigo. Nunca entendíamos. Trigo es el símbolo de sabiduría. De hecho, hay quien dice, la Gemara, hay una opinión que Etzadat, lo que nosotros consideramos árbol de sabiduría, era trigo, era una espiga de trigo. ¿Sí? Entonces, trigo representa sabiduría. Por eso no es suficiente comer tortillas de maíz, hay que comer pan de trigo. Es mucho mejor para el desarrollo de la cabeza. ¿Sí? Si se come puro, es bueno tal vez para los huesos, ¿cómo se llama? La tortilla. Pero para el desarrollo del cerebro se necesita el trigo. ¿Sí? Por eso es obligatorio. La Gemara dice que si uno empieza el día sin comer pan en la mañana, está difícil. O sea, la halajá es que, por ejemplo, un dayan es problema, su juicio, porque tiene 2 levavot, o sea, no está definido, su mente no queda clara. Todas las tienes que hacer con pan. El trigo es símbolo de sabiduría. Trigo es sabiduría. Entonces, Am Israel, ¿por qué llegó a Mitzrayim? Llegó a Mitzrayim por trigo. ¿Por qué? Porque Mitzrayim tenía sabiduría. En Mitzrayim había mucha sabiduría. Los Hartumim, ya vemos que los Hartumim de Paró podían hacer casi todo lo que hizo Moshe Rabbeinu. Tenían sabiduría, tenían sabiduría. Y esto fue el gancho, el anzuelo para jalar a Am Israel allá. Porque Am Israel lo que busca, ¿qué es? Sabiduría. Cuando salieron de Mitzrayim, dice la Gemara, dejaron a Mitzrayim que metzudah shein badagan. Esa era una trampa que Dios le puso para ver si no se quedan ahí casados. Pero Am Israel logró al último momento zafarse de ellos, salirse de ellos. Muchas gracias. Pero dejaron a Mitzrayim que metzudah shein badagan, o sea, la sabiduría verdadera que tenía Mitzrayim, Am Israel se lo llevó con ellos y lo dejaron a ellos vacíos. La sabiduría de verdad. Yaván es Joshech. ¿Por qué Yaván es Joshech? Porque
Yaván te hace confundir. Tiene mucha jochma y con su chutzpah, con su cara dura, con su metzach nechusha, con su como cobre que no recibe influencia, tiene la chutzpah de decir que esto es la jochma de verdad, que ellos tienen el origen, cuando realmente el origen de su jochma no está más que en nuestra propia Torah. Y por eso, la forma de celebrar Hanukkah, ¿cuál es la forma? Prender la luz quitando esa oscuridad. ¿Pero la luz de qué? La luz, está escrito Kiner mitzvah ve Torah or. La Torah está comparada a la luz. Y tenemos que prenderla con aceite de olivo. ¿Por qué el aceite? El aceite representa algo que no se mezcla, que algo que está puro. Shemen zayit zach taor, es la cosa más pura. No se mezcla con otros líquidos, ¿verdad? Y más todavía. Dijimos la vez pasada que el aceite Shemen representa el número 8 también, en Lashon Shmone, Hashmonaim, que son 8, en 8 días. Todo esto está ligado con un solo punto que es lo sobrenatural. La verdad es que toda la Jochma, o sea, ¿cuál es el problema de la Jochma de los Yevanim? Que esto es la raíz, la mamá de toda la ciencia, etcétera. El problema de la ciencia no tiene nada malo, al contrario. Siempre y cuando la ciencia sabemos que su origen está en la Torah, siempre y cuando la ligamos con Dios. Pero si la desconectamos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Te provoca creer que tú eres Dios. Porque ¿qué hace la ciencia? Sí, la ciencia, si la desconectas de Dios, eso es el problema de Yaván. Si tú crees en la ciencia y la desligas de su fuente, de su origen, que es la Torah, y la dice y no la conectas con Dios, te provoca creer que tú eres Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué te hace la ciencia? Te permite tener respuestas y conocer cómo funciona el mundo. Entonces empiezas a creer que tú ya puedes manejar el mundo, no hay sorpresas, todo tiene su explicación, todo es causa y efecto, cada causa tiene su efecto y la tienes estudiada, no hay sorpresas. ¿Y quiénes decimos nosotros? Que no hay nada garantizado en este mundo. Amehadesh betuvo Bechol Yom Tamid, Or Hadash al Zion Tair, que realmente cada día Dios está creando el mundo de nuevo. No es porque ayer todas las causas tales, o sea, ¿qué hace la ciencia? Así se observa la naturaleza y ve que en forma consistente cierta causa trae cierto efecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión que dice el científico? Esta causa trae ese efecto. Eso es ciencia. La ciencia es su función, observar las causas y sus efectos, y cuando vemos que hay una causa que constantemente provoca el mismo efecto, entonces científicamente se puede comprobar que esto funciona así. Y así poco a poco se va revelando, descubriendo cómo funciona este mundo. La ciencia está diciendo que todo es causa y efecto, no hay sorpresas en este mundo. Si no hay sorpresas, ¿para qué tengo que rezar a Dios? Hay que rezarle al científico que me atienda, o sea, que me descubra cuál es Pero no hay lugar para Dios en un lugar donde todo ya está estudiado, donde todo está previsto, donde todo está programado. Entonces no hay sorpresas. Sabemos que si haces esto y esto va a traer tal resultado. Tal enfermedad tiene su estadística, sabemos que de tal enfermedad todos mueren, por decir. Entonces ya no hay lugar para rezar. Nosotros que decimos, la ciencia no es más, o sea, la naturaleza no es más que un cli, una herramienta que utiliza Dios en este mundo, pero el origen de todo es Dios. Am Israel Nimshal le Yonah. Am Israel está comparado a la paloma, así traen nuestros sabios, ¿sí? Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati. Yonati se refiere a Am Israel. Am Israel es la paloma. ¿Por qué paloma? ¿Cómo se dice paloma en hebreo? Yonah. ¿Qué es Yonah? Yonah, ¿cómo se escribe Yonah? Es Yaván con Ei. Esa es la diferencia. Nosotros también como Yaván, también tenemos Jochma. Es la misma Jochma. Somos la madre de esta Jochma de Yaván. Pero la diferencia es que nosotros le agregamos la Ei, la Hashem. O sea, nosotros tenemos la Jochma, la ciencia es muy buena. Pero sin olvidar que el origen de todo esto es Hashem. Hashem quiere que así funcionen las cosas. Causa y efecto no es una cosa que fuerza tiene que ser así. Es la voluntad de Hashem que así sea. ¿Por qué Hashem quiere que así sea? Porque Hashem quiere poner una máscara a las cosas para que parezcan naturales. Pero realmente lo que está manejando este mundo es Hashem. Por eso sí tenemos que dirigirnos a Dios para cada cosa. Bueno, pero ellos sí creían en Dios. Yo no sé si Alejandro Magno, pero Platón y Aristóteles. Sí, pero Dios de ellos, como ellos quieren.
El Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, en su libro Kuzari, ¿conocen? ¿Has escuchado el libro Kuzari? Clases de eso, ya. Bueno, di clases, sí. Ahorita lo doy por medio de la grabadora. ¿Sí conocen la historia de la grabadora, no? En una universidad, los alumnos empezaron a poner grabadoras para grabar el profesor. Entonces empezó uno, vio el otro que es bueno, puso también, y poco a poco empezaron a dejar a venir a la clase, porque ya tengo grabadora. Pues un día vino el profesor, dejó ahí también su grabadora para su cassette para dar la clase y se fue. Ahí está, esto es de cassette a cassette y así. Entonces, digo, hoy estoy dando clases de Kuzari por medio de cassette. Sí, no estoy dando, pero sí puede escuchar ahí el Kuzari. Entonces, sí, tenemos como 50 y tantos clases sobre Kuzari. Fue un rabino. Rabbi Yehuda Levi, el famoso Rabbi Yehuda Levi de España, de Toledo. Ok, Rabbi Yehuda Levi escribió un libro que se llama Kuzari. ¿Qué consiste el libro? Consiste en una búsqueda del rey de Kuzar que está buscando la verdad, está buscando unirse con Dios. Él siempre estaba sirviendo a Dios, tenía la idea de servir a Dios. Un día tuvo un sueño donde se le dijo en el sueño: tienes buenas intenciones, estás buscando espiritualidad, estás buscando servir a Dios, pero tus acciones no son buenas. ¿Por qué? Porque tú estás inventando constantemente qué hacer para llegar a Dios, pero el problema es que cuando uno inventa, no hay garantía, o de hecho casi puede ser que hay garantía que no va a ser lo correcto para servir a Dios. Y el único que nos puede decir cómo servir a Dios es Dios mismo. Entonces empieza a investigar, fue con los cristianos para ver, porque ellos también tienen su fórmula para servir a Dios, para ver si ahí está la verdad, y encuentra que no. Fue con los musulmanes y ve que no. Fue con los filósofos griegos y se da cuenta que no, hasta que llega con el judaísmo y empieza a redescubrir y se convence que ahí está la verdad. En eso consiste el libro. ¿Cuál es la razón? Es una historia inventada, ¿no? Para de ahí sacar la Ella dice que sí. Hay una historia verdadera y en base de eso se escribió el libro. Hay varias versiones. Si realmente existió esa discusión, Rabbi Yehuda Levi lo hizo como si existió esa discusión, pero no importa. De todas maneras, el Sefer Kuzari ha sido aceptado el judaísmo como una autoridad para explicar lo que son los principios del judaísmo, de la filosofía judía. El Kuzari. Entonces, en uno de los argumentos que está ahí manejando Rabbi Yehuda Levi contra la filosofía griega es de que la filosofía es muy buena, o sea, está buscando caminos para llegar a Dios, pero lo malo es que están inventando las ideas los mismos filósofos. Y cuando uno inventa caminos para llegar a Dios, no solo que no es seguro que llegue, sino casi lo más seguro es que no va a llegar a donde tiene que llegar, porque no tenemos asaga, no tenemos forma de alcanzar lo que es Dios. Entonces, ¿cómo vamos a querer llegar a algo que ni entendemos lo que es? El único que puede decirnos cuál es la forma de acercarse a Dios es Dios mismo. Ese es el error de los griegos. O sea, sí, los filósofos creen en Dios. Sócrates habla de Dios, Aristóteles también habla de Dios. El problema es que es Dios de ellos. Ellos son los que inventan los caminos para llegar a Dios y no llegan realmente a ningún lado con esto. Esto se refiere al Naví. El Naví lo dice, no el Kuzari. El Naví en Sefer Shoftim dice: en Melech Israel, Ish kol hayashar beinav yaseh. En aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo recto ante sus ojos. Entonces el problema es, la pregunta es, ¿qué tiene de malo? Cada quien hacía lo recto es bueno. El problema es, nada más una palabra de más que está ahí, lo recto ante sus ojos. Y lo más seguro es que lo que es recto ante mis ojos va a ser lo más chueco ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, por más que tenga buenas intenciones, no que tenía malas intenciones, pero por más buenas intenciones que tenga, no puede liberarse de sus propios intereses. Somos juez y parte. No hay un ser humano que puede decir: bueno, yo pongo a un lado completamente lo mío y ahora más busco la verdad a su 100%. Es imposible, porque somos parte de este mundo, estamos hechos de cuerpo y alma, y nuestro cuerpo exige cosas, entonces siempre va a estar involucrado en nuestros pensamientos, en nuestros ideales, en nuestras ideas, intereses creados nuestros. Entonces, una vez que no estamos 100% objetivos, no hay forma que encontremos el camino realmente recto. Va a ser recto ante mis ojos, pero lo que es recto ante mis ojos va a ser diferente ante los ojos de mi compañero, porque él parte de otros intereses, de otras necesidades. ¿Qué decimos nosotros? La Torah no está hecho por un ser humano, es Torah que recibimos en Sinai, y por eso
nos garantiza que el camino sea el camino recto. Eso es la diferencia entre Yaván e Israel, y por eso Yaván es oscuridad, porque provoca mucho a confusión y creer que es verdad lo que es Yaván, porque ofrece algo muy atractivo para el Yehudí, ofrece Jochma, ofrece filosofía, ofrece caminos para llegar a Dios, y está muy ligado, muy cerca a nuestro camino, pero con toda la diferencia del mundo. ¿Cuál es el animal que es el símbolo del animal no kasher? ¿Buitre? El cerdo. De hecho, los griegos pusieron cerdo en el Mizbeach. ¿Por qué el cerdo? El cerdo es más taref que el camello, que el burro. Porque no tiene porque vergüenza. es lo más no tiene vergüenza, exactamente. Porque él no tiene problema con su conciencia. Él se exhibe sus patas como si fuera kasher. Es lo más cercano al kasher. Lo más cercano al kasher. La alajá en kasher, nada más que sepan, es una alajá en kashrut. 99% es kasher. Es 100% no kasher. ¿Estamos de acuerdo o no en esa definición? O sea, no existe tal cosa. Bueno, es casi kasher. No existe. ¿Sí? O eso no es. Entonces, eso es Yaván. Yaván es 99% kasher. Pero por eso es el 100% no kasher. Y es más peligroso que Babel y que Parás y que Edom. Porque Babel y Parás y Edom es fácil distinguir y saber qué es, qué no es. Pero con Yaván sí hay mucha confusión. Por eso en Yaván había Mityarmi. ¿Cuál es la forma entonces de quitar esa oscuridad? Prender esa luz, la luz del Shemen, de lo sobrenatural, de manifestar con este Shmone. 8 días, Hashmonaim, Shemen, que al fin y al cabo, todo el mundo es un mundo sobrenatural. No existe ese concepto de la naturaleza. La naturaleza es una herramienta que utiliza Dios para manejar el mundo, pero en la realidad no existe ese concepto de causa y efecto. Está escrito. Vamos ahora a pasar al siguiente punto o paso de Hanukkah, que va obviamente ligado con lo que acabamos de hablar. Amén. Qué inteligente los Yevanim de poner un cerdo, porque no pusieron ninguna otra cosa. Por eso, precisamente eso es la idea de los Yevanim, de llegar a lo más cerca, parecido, disfrazado. Tampoco, ya sé que nosotros no, pero estos tampoco. O sea, metieron el cuerpo ahí por la fuerza. Así está escrito, que pusieron el Mizbeach, así profanaron el Mizbeach, sacrificando un cerdo ahí. Pero ¿cómo se quedó hasta ahorita que te dicen, como Tarek, pero no como cerdo? Sí. No por como eso, cerdo. porque es... Yo como Tarek, pero no como cerdo. Así dice. Sí, mucha gente dice así. Más, si vemos en la tefilá que decimos Alá Nisim, ¿no? Ahí en la tefilá en Birkat Hamazon, en Shemona de Hanukkah, decimos Tim'u kol hashmanim. O sea, ellos impurificaron los aceites. ¿Por qué impurificaron? ¿Por qué no echaron los aceites? ¿Por qué no destruyeron los aceites? La idea de los Yevanim no era destruir físicamente. Contaminar. O sea, el mismo aceite, pero que no sea puro. O sea, cortando la hey de la Yoná. Israel es Yoná, quitando la hey, quitando a Dios, quitando la pureza, que queda el puro Yaván. Esa es la idea. O sea, Yaván es... Y por eso es Metzach Nehushá, con descaro, con cara dura, que no se nota porque no están haciendo nada, aparentemente nada drástico, nada raro. Están hablando la misma Jochma, pero sin conexión con Hashem. Lo mismo. Lo mismo. Hakam, yo le quiero hacer una pregunta. Alejandro Magno hizo todo eso, porque inclusive sé que era un rey muy bueno. Sí. Muy bueno, pero muy malo, por eso. Muy cercano al kasher. Perdón, hasta ahorita dejan a los niños que se llamen Alejandro.